Hoy tenemos un personaje invitado que vamos a tratar un tema que en los últimos meses ha estado de moda en el Oriente, y es la creación del área metropolitana de Oriente. Controversia porque unos quieren área metropolitana, otros quieren otra figura, u otros que hay que esperar a que crezca más la región para que se crean estas figuras. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el congresista antioqueño del municipio de Río Negro, Esteban Quintero, quien va a estar con nosotros explicándonos y ayudándonos a entender qué es área metropolitana. Esteban, bienvenido a Diario Oriente. Y bueno, primero que todo, expliquémosle a los televidentes qué es un área metropolitana. Bueno, un saludo muy especial, Ferney, para usted, para todos los orientales. Muchísimas gracias por la invitación, siempre atentos a sus requerimientos desde el Congreso de la República. Hoy acá nos encontramos en el municipio de Río Negro. ¿Qué es el área metropolitana? El área metropolitana es un esquema asociativo territorial. No es una entidad territorial como los municipios, como el departamento, sino un esquema asociativo territorial que puede parecerse más a una entidad administrativa, que de alguna manera cobija a varios municipios que quieren asociarse para tocar temas importantes como la planeación, la seguridad, los servicios públicos, el tema de transporte. Es decir, es una figura que ayuda a solucionar problemáticas conjuntas de municipios de una misma región. Esteban, vemos también que en el Oriente hay otras figuras. Aparte, pues el área metropolitana no se ha creado, pero vemos las provincias. Vemos la provincia de La Paz, provincia de Agua, Bosques y Turismo. ¿Por qué no apostarle de pronto a otra figura sabiendo que estas ya existen y de pronto se ha llevado a un feliz término y se ha trabajado bien en estas figuras, y apostarle al área metropolitana con estos otros municipios? En primer lugar, quiero exponerle a los orientales, a los antioqueños, que yo soy un defensor acérrimo de los esquemas asociativos territoriales, sea cual sea. La provincia, las asociaciones de municipios, el área metropolitana, son tres ejemplos de lo que son los esquemas asociativos territoriales. Hoy contamos en el Oriente Antioqueño con varias asociaciones de municipios, por ejemplo, Mazora, Más Bosques, como también contamos con provincias, como usted lo decía, la de La Paz, la del Agua y el Turismo. Creo que cualquier esquema asociativo que puede de alguna manera implementarse en el Oriente Antioqueño es una solución importante para solucionar problemáticas comunes, pero sobre todo para que los municipios en conjunto puedan presentar proyectos que los beneficien a todos como región. No obstante, hay una diferencia entre los esquemas asociativos. Yo creo que la provincia y las asociaciones de municipios son dos figuras que se parecen mucho, que son supremamente importantes para la región, pero que se quedan cortas en lo que jurídicamente, técnicamente o como la ley no les da de alguna manera las competencias que se necesitan actualmente en una región como el Oriente Antioqueño, como sí los tiene el área metropolitana. Especifico bien el tema. Si se conforma el área metropolitana, esa área metropolitana podría convertirse en autoridad de transporte para solucionar ¿qué? La problemática de transporte que tienen los municipios que quieran asociarse como área metropolitana. Hoy la provincia, hoy la asociación de municipios no tiene esa competencia por ley que sí tiene el área metropolitana. Otro ejemplo particular, si se crea el área metropolitana, podríamos hablar de la policía metropolitana. Entonces, lo que pasa en el municipio de Río Negro, por ejemplo, con el tema de seguridad, no solamente es un tema de Río Negro y la policía, si se crea la policía metropolitana, pueden crear de alguna manera frentes de seguridad, sobre todo pueden asociarse para crear proyectos de seguridad en donde puedan perseguir a los delincuentes ya como región y no tengan esas barreras de pasar de un municipio a otro. Lo mismo con el tema del transporte. Entonces, decían, por ejemplo, algunas personas en el Oriente Antioqueño, ¿qué está pasando con el transporte en el Oriente? El alcalde de Río Negro, el doctor Andrés Julián Rendón, que hoy
o toma una decisión para implementar el sistema de transporte Sonrío, que creo que es una decisión importante, trascendental y necesaria para el municipio de Río Negro, pero que creo que también afecta a otros municipios como el Carmen, La Ceja, el municipio de Guarne del Retiro, sobre todo en el cobro del doble pasaje. Entonces, algunos críticos del sistema integrado de transporte Sonrío que se quiere implementar en el municipio de Río Negro, también me parece como paradójico que estén criticando la figura del área metropolitana, cuando si nosotros nos convertimos en área metropolitana podría ser la principal herramienta para solucionar la problemática de transporte. Me explico. Hoy por hoy, el alcalde del municipio de Río Negro tiene toda la autonomía y la competencia para implementar Sonrío, pero si nos asociamos como área metropolitana, ya el área metropolitana tendría la competencia para el tema de la articulación del transporte y Sonrío pasaría a ser un subordinado del área metropolitana. Ya se le tendría que consultar esa decisión al Carmen de Iborel si se asocia en el área, al municipio de Guarne, al municipio de La Ceja, al municipio del Retiro, por ejemplo. Es decir, soy un convencido de que acá deben existir los esquemas asociativos territoriales, pero creo que en este momento que tenemos problemáticas comunes y necesitamos soluciones urgentes, debemos apostarle al área metropolitana en el sentido que por ley tiene las competencias que no tiene la provincia y que no tienen las asociaciones de municipios. Concluyo diciendo, Ferney, las dos o los tres esquemas pueden coexistir perfectamente. Yo también soy un convencido de que por lo menos en este altiplano se debería crear el área metropolitana, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si Marinilla hace parte del área metropolitana, pues no puede hacer parte también de la provincia. No riñen para nada en la provincia y el área metropolitana. Son dos esquemas asociativos que pueden coexistir y estoy de acuerdo con los dos. Ahora hablemos del umbral para esta participación. Se bajó del 25 al 5%. Hablemos de pronto por qué se tomó esa iniciativa de presentar ese cambio en el Congreso de la República para que fuera por el 5% que se aprobara el tema electoral para estas elecciones que van a haber del área metropolitana y de Oriente. Mire, hoy en Colombia tenemos 6 áreas metropolitanas. Hoy en Colombia y en el mundo, las problemáticas de cada una de las entidades territoriales ya no son problemáticas solas y exclusivamente de las entidades territoriales. Es decir, la problemática de La Ceja ya no solamente es la problemática de La Ceja, la del Carmen de Iborel ya no es solamente el Carmen de Iborel. Esa problemática en el tema de planeación, de servicios públicos, de seguridad, ya supera, por decirlo así, las fronteras de cada uno de los municipios. El ladrón que va y roba al municipio de Río Negro, pues seguramente pasará al municipio de La Ceja o al municipio del Carmen a robar. Y no existe hoy de alguna manera esa articulación entre las diferentes entidades territoriales de los diferentes municipios para atacar esas problemáticas. Es decir, necesitamos esquemas asociativos territoriales en las regiones de Colombia. La provincia, pues obviamente pues también se necesita y como se lleva a cabo el tema de la provincia, su constitución es diferente también, por ejemplo, al tema del área, pero se necesita también la constitución de la provincia. Pero resulta que para la constitución del área metropolitana se tenía un umbral del 25%, lo que había hecho imposible la creación de una sola área metropolitana después de haber puesto el umbral del 25%. Es decir, las 6 áreas metropolitanas que nosotros tenemos en Colombia son antes de la ley de la República de las áreas metropolitanas que ponía el umbral del 25%. Por eso yo creo que para la conformación de las áreas metropolitanas pues se necesitaba rebajar el umbral, porque si no, no íbamos a tener una sola área metropolitana en Colombia, debido a la abstención tan grande que tiene nuestro país. Obviamente cuando va a salir a votar la gente, y por eso yo creo que se pasa al 25 al 5% para que las personas participen, es decir, te da un mínimo del 5% para que participen. Entonces, por ejemplo, en el municipio de Río Negro, ese 5% del censo electoral corresponde, por ejemplo, a 4.500 personas. Quiere decir eso que necesitan participar mínimo 4.500, 5.000 personas en el municipio de Río Negro para la conformación del área metropolitana, y que si participan 7.000, o 8.000, o 9.000, o 10.000, o 15.000, o 20.000, pues no importa, ya se cumplió con el mínimo.
y se conforma el área metropolitana solo si la mayoría de las personas que participen, es decir, la mayoría de esos 5.000 o la mayoría de esos 10.000, pues vota afirmativamente. Bueno, Esteban, ahora pasemos a otro punto del área metropolitana de Oriente, y es de que hay algunos alcaldes electos en el Oriente que no están de acuerdo con esta figura. Digámoslo, siendo elegida esta figura afirmativa el próximo 15 de diciembre, que se tiene prevista estas elecciones, ¿cómo entrarían a jugar estos alcaldes ya conformada con el área metropolitana? ¿Cómo entrarían a jugar sabiendo que ellos estaban en desacuerdo? Lo otro, precisamente hace unos días escuchábamos del alcalde electo del Retiro, el alcalde Norbert Bedoya, y es de que no estaba de acuerdo con el área metropolitana, invitaba a sus coterráneos del Retiro a no salir a votar por esta figura, y también afirmaba de que si salía aprobado el tema de los impuestos iban a subir. De pronto queremos que usted haga claridad cómo es el tema de impuesto predial, todos estos impuestos que manejan estos municipios, si la creación del área metropolitana hace que estos impuestos suban. Bueno, Ferney, yo frente a las dos preguntas que usted me hace, sí quiero llamar a una reflexión. La primera de ellas es que yo pienso que esto no puede ser un tema de blanco y negro. Es decir, cuando nosotros tenemos elecciones para alcaldías en los municipios, pues el tema se polariza mucho y es normal. Estamos con X candidato o con Y candidato, pero eso es un tema de región. Si el área metropolitana no se constituye en el oriente antioqueño, esto tampoco es un tema de vida o muerte. Es decir, si el área metropolitana no se constituye en el oriente como región, pues Esteban Quintero seguirá ayudando a la subregión del Oriente y a los municipios en particular. Los que no estaban de acuerdo con el tema del área, pues seguramente seguirán buscando soluciones para que las problemáticas comunes pues tengan soluciones. Lo que pasa es que tenemos una herramienta propicia que nos da la Constitución, que nos da la ley, que hoy por hoy creo que es necesario la conformación del área. Yo creo que si el día de mañana salen los electores a votar que no al área metropolitana, eso es supremamente respetable. Entonces, decirle que yo tampoco estoy tan en desacuerdo con lo que expresan algunos alcaldes electos, de que las elecciones se hagan el próximo año. Creo yo que tienen una propuesta muy legítima y uno poniéndose también en el lugar de ellos, pues siendo alcalde electo, pues quisiera también llevar ese debate a sus comunidades para que el debate sea de alguna manera un poco más socializado. No obstante, quiero decirle, Ferney, que es que esto no es un capricho y nosotros tenemos que someternos también a los procedimientos legales. Y esto no fue que es que al gobernador de Antioquia o a Esteban Quintero o a X o Y persona le dio por decir que el 15 de diciembre eran las elecciones y que si no es el 15 de diciembre las elecciones, pues entonces no se harían. Esto tiene un procedimiento. El primero es la iniciativa. ¿Quién tuvo la iniciativa para convocar al área metropolitana o para querer pertenecer al área metropolitana? Lo primero es que fueron los alcaldes de esos 13 municipios. Eso es muy importante aclarárselo a la comunidad. Esos alcaldes, sin ninguna presión, ellos con su voluntad firmaron una carta diciéndole al gobernador de Antioquia: gobernador, queremos que usted inicie este procedimiento para la conformación del área metropolitana. Recuerde que la iniciativa la puede tener o el gobernador de Antioquia o cada uno de los alcaldes en sus municipios o una cuarta parte de los concejales o el 5% del censo electoral. En este caso se cumplió con el requisito de que fueron los alcaldes y el gobernador de Antioquia. Una vez se manda esa carta al gobernador, el gobernador da traslado a esa petición con un proyecto de conformación del área metropolitana para las comisiones de ordenamiento territorial de Cámara y Senado. Yo hago parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Cámara. Me llega a sacar ese proyecto, yo debo emitir un concepto, con el doctor Juan Espinal emitimos un concepto positivo para que se conforme el área metropolitana del Oriente. Luego de esto pasa entonces a la registraduría y la registraduría debe tener un tiempo no menor a 3 meses ni superior a 5 meses para llamar a elecciones, pero antes de eso para
cerciorarse de que se cumplieron con los requisitos del tema de la iniciativa y obviamente todos los requisitos de ley para la conformación o el llamamiento a la convocatoria, del área metropolitana. La registraduría revisa, dice que se cumplieron con los requisitos y llama para el 15 de diciembre cumpliendo con los términos que exige la ley. Entonces, quiere decir esto, no es un tema impuesto, no es un tema que hizo Esteban Quintero, es un tema de voluntad de los alcaldes electos, del gobernador de Antioquia que querían pertenecer a la metropolitana, que siguió su curso normal y que exige la ley y que hoy llegan al 15 de diciembre. Y frente a lo segundo, Ferney, que usted me decía el tema de los impuestos, yo tengo entendido que jurídicamente, hoy por hoy, cuando uno paga el impuesto predial, también ahí está incluido una sobretasa que uno debe pasarle a la autoridad autónoma ambiental, en este caso a Cornario, y eso lo hacen en ese momento sin tener área metropolitana. ¿Qué pasa? Que cuando el área metropolitana se conforme y sea autoridad ambiental, pues entonces esa sobretasa ya no iría para Cornares, sino que iría para el área metropolitana. Ahí no se está aumentando para nada un tema de los impuestos, sino que pasaría simplemente de una mano a otra. También hay que aclarar, si se conforma el área metropolitana en el oriente, todavía no se constituye autoridad ambiental, porque la norma lo dice que para constituirse como autoridad ambiental, la región o donde se conforma el área metropolitana tiene que ser superior a 1 millón de habitantes. Y hoy en toda la región del oriente no superamos los 600.000 habitantes, o sea que eso sería obviamente para mucho más tiempo, es decir, para algunos años. Y ahí simplemente ese tema del impuesto predial, que de alguna manera pues esa sobretasa va para la autoridad ambiental, pasaría al área metropolitana, pero en este caso no sería así, porque no cumpliríamos todavía con los habitantes para constituirse el área metropolitana como autoridad ambiental. También aclarando un tema, que se conforme el área metropolitana es mentiras. La misma Constitución lo dice, la misma ley lo dice. Los municipios no pierden su autonomía, no pierden su autonomía. Entiendan muy bien, por favor, que los municipios son entidades territoriales, entidades territoriales. El área metropolitana no es una entidad territorial, sino una entidad administrativa, y no va a estar por encima, obviamente, de los temas neurálgicos frente al tema de los municipios. Los municipios tendrán y seguirán teniendo la autonomía por Constitución, y el área metropolitana como entidad administrativa solamente será una figura que, si así lo quieren los municipios asociados, pueden solucionar problemáticas comunes. Termino con esta pregunta, y es la preocupación de, por ejemplo, la vocación agrícola de Navejorral, un municipio tan lejano digámoslo así, a Río Negro y a los otros municipios que van a integrar al área metropolitana, donde ellos manifiestan la preocupación de que se vaya a acabar la vocación agrícola, o de que, como está otros municipios tan urbanizados, entonces ya estén ellos por debajo que estos otros municipios. De pronto, ¿cómo podemos entenderle a estos habitantes de estos otros municipios que están aislados de que el área metropolitana no va a entrar a afectarlos, sino de pronto hasta mejorar estas situaciones? ¿Cuál es la diferencia y creo que también el plus que tiene el área metropolitana frente a la provincia en este tema? Es un ejemplo concreto, lo tenemos en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Estos 9 municipios asociados en el área metropolitana del Valle de Aburrá pues se asocian para las mismas finalidades, pero resulta que ese municipio núcleo, que de pronto aquí tanto palo le dan a ese tema, el municipio núcleo, que es allá en el municipio de Medellín, es el que subsidia la mayor cantidad de obras que se hagan en el área metropolitana. Entonces, por ejemplo, se va a hacer un puente entre la Estrella, Sabaneta, Envigado, ¿cierto? Resulta que casi que el que pone los mayores recursos, porque estaba operado por el área metropolitana, entre Sabaneta y Envigado, es Medellín, que es el municipio núcleo, o sea que ayudaría a subsidiar esos megaproyectos de infraestructura vial tan importante y otros proyectos importantes para la región. Es el caso de Envigado. Envigado no pertenecía al área metropolitana, y después de que perteneció al área metropolitana, que era el único municipio que no pertenecía al área metropolitana del Valle de Aburrá, se hicieron megaproyectos viales supremamente importantes, obviamente gracias también a ese criterio solidario
que tiene el área metropolitana, donde Medellín aportó la mayoría de recursos para esas obras importantes para el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, frente a la pregunta concreta, por ejemplo, el municipio de La Unión es un municipio que tiene, creo yo, cerca de 15.000, 16.000 millones de pesos en el presupuesto. Y una prioridad muy sentida en el municipio de La Unión es que quiere hacerse la variante ahí en el municipio de La Unión, ¿cierto? Esa obra de infraestructura vial vale, póngale mínimo 14.000 o 15.000 millones. Cuando el municipio de La Unión con su presupuesto va a hacer una obra de infraestructura vial como esas que es necesaria para hacerla, quiere decir que tiene que gastar su presupuesto de todo un año y dejar por fuera tantas cosas sociales que se necesitan, creo que es casi que imposible. Si nosotros nos asociamos como área metropolitana, por los recursos que tiene que poner ese municipio núcleo, que tienen que ser mucho más o tienen que ser mayores a los otros municipios, es donde se puede entrar a subsidiar esas obras tan importantes. Es ahí como un municipio como Abejorral, por ejemplo, Río Negro puede llegar a subsidiarle muchas cosas frente a la figura área metropolitana para obviamente tener esos proyectos que siempre han soñado. Y lo segundo es, de pronto por el término, eso no es culpa ni de la ciudadanía ni de las personas que son opositores a la figura del área, de pronto por el término. Cuando usted le dicen área metropolitana, pues la metrópoli, ¿cierto? De pronto riñe mucho con el tema de la ruralidad, pero yo no he visto ni un solo elemento jurídico ni técnico cuando leo la ley, cuando veo también, por ejemplo, lo que se ha pasado en las diferentes áreas metropolitanas, que el área metropolitana vaya a acabar con la ruralidad. Muy por el contrario. Nosotros tenemos la despensa agrícola más importante de Colombia en este oriente antioqueño, lo que es el municipio de Sonsón, el municipio de Nariño, el municipio de Abejorral, ¿cierto? Muy por el contrario, eso, ¿qué es lo que hace cuando se hagan parte de esta asociatividad frente al área metropolitana? Que hagan proyectos donde puedan subsidiar esos municipios que tienen más presupuesto para que esos proyectos productivos rurales pueden de alguna manera tener mucha más, por decirlo así, mayor alcance, y donde el campesino y donde el tema rural pues sea obviamente que tenga un mayor beneficio. Realmente, y lo digo contundentemente, yo no he visto ni una sola letra donde diga que por constituirse como área metropolitana se va a acabar con la ruralidad. Eso es mentiras. Lo que pasa sí es que el área metropolitana puede tener una ventaja frente al tema de la provincia, frente a esos municipios, por decirlo así, que están siendo más conurbados para solucionar las problemáticas conjuntas. Ahí es donde yo creo que cobra sentido el tema de que muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no se asocia el área metropolitana con esos municipios del Valle de San Nicolás, que son de alguna manera los más conurbados, y dejamos las otras figuras como las provincias para los municipios de alguna manera como Nariño, como Abejorral, como Sonsón? Yo creo que también eso es un tema que hay que ponerle mucha atención. No estoy en desacuerdo con ese tema, pero pueden coexistir, aunque vuelvo e insisto, Abejorral puede pertenecer a la provincia de La Paz, como creo que pertenece, y también puede pertenecer al área metropolitana. Otra cosa, esto no es una camisa de fuerza. Si se asocia un municipio como área metropolitana, o 4 o 5 municipios se asocian como área metropolitana, y se ve que en la práctica no se está de acuerdo con el tema de la área metropolitana, recuerde que usted también se puede salir del área metropolitana. ¿Y cómo? Con el 5% del censo electoral. Entonces ahí es donde de pronto también quienes critican que se rebaje del 25 al 5%, ahí donde van a aplaudir en el caso tal de que no quieran seguir en el área metropolitana y tengan esa posibilidad del 5% para salirse. Pero yo creo que al contrario, no se van a salir, sino que se constituyen 4 o 5 municipios y los otros van a empezar a antojarse, porque va a empezar a tener un tema revolucionario en el progreso para nuestra región. Gracias, Esteban. Y sí, nuestro próximo invitado, nuestro próximo programa será el alcalde electo del municipio del Retiro, Nolber Bedoya, quien también nos va a exponer por qué está en contra de la creación del área metropolitana de Oriente. Y los invitamos para que sigan conectados con Diario Oriente en todas las redes sociales y en nuestra página web. Hasta nuestro próximo programa.